Hola Sil, buen día, ¿cómo estás? ¿De qué hablamos hoy? Hola Norita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quisiera que me ayudes a teletransportar a alguien ya que tengo esta tecnología así cerca, en la punta de los dedos, porque yo no puedo teletransportar también a Acá mi alguien. compañero ¿A quién le Oscar. teletransportaría, Sil? A Nacho Figueras, el polista. Mira, Mira vos. polista, vamos, mira, no perdemos el tiempo, Yo pues soy Sil, ¿eh? polista amateur, yo pues soy polista pero amateur. Sí. Y mi aspiración es Nacho Figueras, pero así profesionalmente y sentimentalmente, ¿por qué no? Me encantó, ¿viste? Es tipo, yo hoy no sabía. Cuando alguien te parece muy lindo, como que no te animás a preguntar cosas que a otra persona le preguntaría. ¿Sí? Ese es tu momento, Norita, preguntar, ¿estás casado? No, ¿y por qué? Olvídate de la audiencia, es más, es la audiencia te va primera a vez que apoyar. me pasó eso, a Shuyupá. No Yo sé lo hago por qué. todo el tiempo al aire cuando estoy conduciendo. Sí me gusta. Si me envían, por ejemplo, los oyentes en La Roca me envían muchos WhatsApp y demás y veo la foto de perfil y si me gusta se lo digo al aire y a ver si Bien. envían más. Esa es la actitud. Bueno, Sil, ¿de qué temita nos hablas hoy? Vamos a entrar un poco lentamente en lo que Norita quería hablar, que era del coronavirus, pero hoy vamos a tocarlo desde el lado de las farmacéuticas. Sí. Y vamos a hacerlo bastante extenso con otros bloques para tocar los puntos sensibles y los no tan sensibles con respecto a las farmacéuticas. Lo que pasa con esto es que se dice hay teorías conspirativas de que obviamente, esto no es una teoría conspirativa, las farmacéuticas son empresas que obviamente no son ONG y lucran y necesitan las ganancias. Claro. Pero ¿cuánto es ganancia y cuánto es lucrar con la salud realmente? Y aquí empiezan las teorías conspirativas y vamos a ver varias en realidad dentro de lo que se llama comúnmente el Big Pharma, que ya lo habíamos tocado como una de las teorías conspirativas del coronavirus, de las tantas que hay. Para ir refrescándole a la gente, podíamos hablar de que el ejército de Estados Unidos había importado el virus chino en aquellos Juegos Olímpicos que se habían hecho en Wuhan, de que el virus, el SARS justamente se había escapado, por así decirlo, tras de un accidente de un laboratorio chino. Esto también lo decía una viróloga que ahora está en Estados Unidos, que habíamos hablado de ella. También de que realmente la OMS y tanto el gobierno chino habían ocultado datos de cuándo había arrancado inicialmente y los números reales. Esto es algo que las investigaciones que habían hecho justamente el MI6, que es el Servicio de Inteligencia Externo de Gran Bretaña, así también la CIA y demás, tenían investigaciones que daban datos fidedignos de que en los datos que daba China, por ejemplo, con respecto a sus muertos y con respecto a la cantidad de cremaciones que tenían en distintas funerarias, 86 más precisamente, que ellos estaban así investigando y que no concordaban con los números oficiales que daba el gobierno y que la OMS sabía esto. Esta era también una de las teorías. Otra de las teorías del coronavirus es que directamente no existe, que el famoso test PCR busca algo en particular que en realidad está mayormente en todos los humanos y por eso teníamos alta cantidad de positivos. Esto arrancaba principalmente en aquel entonces con una entrevista a Alex Jones y también una entrevista a David Icke, que nosotros estábamos aquí tocando en su momento en este bloque y que por eso tantas personas se sumaban a esto o se subían a este barco de que directamente la enfermedad de por sí no existe. Otra también muy conocida que la pasamos en la cuarentena y la vivimos nosotros en carne propia es la del 5G, la de las antenas 5G que producen coronavirus, era otra teoría conspirativa, y dentro de esas estaba la del Big Pharma. Pero la Big Pharma es mucho más grande que simplemente algo que tenga que ver con el coronavirus. Vamos a arrancar, por ejemplo, en el 2006, en la revista Harper, más precisamente, una periodista, Cecilia Farber, había hecho una nota o afirmaba que el fármaco antiviral, el que se llama nevirapina, lo dije bien, sí, nevirapina, exactamente, mejor dicho, es un antiviral que se utiliza para el tratamiento del VIH, que en realidad esto lo que producía en largo plazo era la muerte, pero hacía que vos en el tiempo lo vayas consumiendo, pero terminaba justamente con el fallecimiento del paciente, que de por sí el VIH es justamente un virus de laboratorio, una enfermedad de laboratorio que en realidad tiene cura, pero que está siendo oculta. Hoy, lo habíamos hablado en el bloque pasado, que sí, que tenemos casos reales de gente que se ha recuperado del VIH,
pero si miramos la cantidad de años que han pasado desde ese primer caso, estamos hablando de muchos años. Los tratamientos antivirales que uno tenía que hacer en el VIH anteriormente eran muy costosos. Si bien ustedes recuerdan, por ejemplo, la cantidad de campañas que habían en el mundo, la cantidad de celebridades que estaban detrás de juntar dinero para solventar los casos costosos, los gastos costosos que tenían en realidad esta enfermedad. Por ejemplo, Elton John es un gran activista del VIH, también lo fue la princesa Diana, porque hablábamos de costos muy elevados en un largo periodo de tiempo. Generalmente para las personas de escasos recursos, África fue vilmente golpeada con el VIH y justamente se trataban de muchos convenios, y en este bloque y en los siguientes vamos a ir viendo de convenios de grandes farmacéuticas con los gobiernos buscando alianzas para proveer los antivirales y otro tipo de medicamentos para que justamente uno pueda ser tratado a nivel como nosotros hoy tenemos aquí, por ejemplo, en campañas de vacunación y demás, y en este caso de tratamiento. Hay muchas teorías con respecto al Big Pharma. Por ejemplo, está David Robert Grimes, que es un investigador británico. Él, por ejemplo, en el 2006 había hecho un trabajo de investigación, uno de los tantos que había hecho, recuerden este nombre, David Robert Grimes, investigador importante, y él había mostrado en un ensayo que lo había hecho, estadísticas de que las farmacéuticas en realidad ocultan la cura del cáncer para llevarlo a unos 2 o 3 años que vos puedas tener la cura final del cáncer, para que en esos 2 o 3 años las farmacéuticas puedan recaudar contigo una suma interesante de dinero, porque el cáncer hoy lastimosamente es una enfermedad bastante común ya entre todos nosotros, más que menos conocemos a una persona que tuvo cáncer, que más que menos algunos que mismos tiene o que está haciendo el tratamiento, porque sabemos que el tratamiento es bastante largo y no tan alentador, al menos en nuestro país todavía. Al menos en nuestro país, exactamente, Norita, y tampoco en otros por ahí lo que se hace reducido cuando yo digo 2, 3 años es el tiempo. Aquí, por ejemplo, es mucho más largo incluso. Entonces, ¿qué decía la investigación de David Robert Grimes? Decía en el 2016 de que él tenía pruebas estadísticamente dadas de que las farmacéuticas en realidad lo que hacían es tenerte enfermo en ese periodo más o menos de 2 o 3 años para poder lucrar con tu enfermedad, haciendo que vos constantemente tengas que recurrir a todos estos medicamentos, parte de los tratamientos propios, ya sea quimio o radio, que vos vas a hacer. Es muy cruel escuchar esto, pero tampoco nos sentemos a decir que es totalmente descabellado y algo imposible de que suceda. Y aquí vamos a entrar un poco más en números. Vamos a entrar, por ejemplo, y en el siguiente bloque voy a darle totalmente destaque a Gilead. Gilead es una farmacéutica que yo estoy bastante... la admiro desde un lugar, me asusta desde otro, pero no dejo de mirarla y creo que es una de las farmacéuticas que nosotros no tenemos. Para entrar un poco en Gilead, yo ya siempre les había dicho que Gilead es la farmacéutica que hoy tiene la potestad de Remdesivir. Remdesivir en realidad es una droga que hoy se usa en el coronavirus, pero era un medicamento que se usaba en realidad anteriormente ya para tratar el ébola. Remdesivir estaba siendo exportado a África mayormente para tratar el ébola. ¿Qué pasa con Remdesivir? Por ejemplo, para que ustedes lo sepan, el gobierno de Donald Trump había firmado con Gilead justamente la provisión de 3 meses absolutos de su producción. ¿Qué quería decir esto? 500.000 tratamientos. Quiere decir que allá por el mes de julio iba a ser el 90%, en agosto el 90%, en septiembre el 90%. O sea, ellos iban a tomar la total producción, o en realidad tomaron la total producción de Remdesivir, y por eso es que recién ahora, y es una noticia que hace unos días se dieron en distintos medios aquí en Paraguay, Remdesivir está llegando al país, pero ahora en septiembre, porque ahora recién tienen producción para repartir a distintos lugares o a otros países del mundo, porque anteriormente Donald Trump lo había conseguido. No sé si... Sí. Yo me asusto cada vez que dicen virus. Viste que los virus siempre son, tenés que tomar un retroviral, un antiviral o lo que sea, y es recurrente, como que siempre tenés que tomar, y es ahí donde lo que vos decís cierran algunas cosas. También, acordate que se hicieron pruebas de coronavirus, animales, personas y frutas,
y hasta la fruta salió positivo. Es ahí donde me haces pensar con todo lo que estás diciendo. El test PCR, sí. Así mismo, entonces realmente me quedo sorprendida y me da ganas de seguir investigando porque me hiciste dudar. Y al dudar, yo creo que el ser humano siempre tiene que tener esa duda. Es lo que decía justamente David Icke. Para muchos puede ser hasta un lunático, para otros hasta un Adonis, ¿por qué no? Porque tiene bastantes fanáticos, pero él decía que este test PCR muestra, yo no entro tanto en el tecnicismo porque es un poco complicado, y yo trato siempre de hacerlo lo más simple y lineal para la audiencia, pero mostraba que una de las partículas, algo de lo que busca el PCR en realidad está en todos los seres humanos, y como vos decías, es cierto, hasta frutas habían dado positivo. ¿Por qué sucedía esto? Y volviendo un poco a Remdesivir, y yo lo había dado cuando toqué el bloque del dióxido de cloro. Lo traté de tocar de la forma más fina, la forma más cuidada. ¿Cómo se le dice? Porque eso es lo que realmente todo... ¿Cómo se dice? Dióxido de cloro. Sí. Que no es hidroxicloroquina. Ok, no es. Que no es hidroxicloroquina y no es el dióxido de cloro que en realidad nosotros usamos en la casa y digan, ok, no es con ese. este método tampoco es ese. No es ese. Sí, tampoco es ese. O sea que no es que vos trajiste el desinfectante del súper y hiciste, y yo ya lo dije en el bloque, esto lo voy a tomar o esto lo voy a consumir, lo voy a disolver un poco en agua, y no. Justamente yo había hablado de estudios que se habían hecho o que se están realizando en la Universidad de Querétaro en México, también en Bolivia de forma oficial. Bolivia tomó todos estos componentes del dióxido de cloro, solamente ellos, el gobierno, puede darlo de forma justamente cuidada, siempre bajo vigilancia sanitaria y desde los hospitales nada más, en los tratamientos con las personas que están en los hospitales. Para ir cerrando, Silvia, está interesantísimo, da para más todo esto. Para ir cerrando, ¿vos qué pensás? Yo estoy dudando. Ahora mismo me pongo a investigar de nuevo todo. Por eso vamos a entrar un poco en Gilead, la dueña de Remdesivir, y saber quiénes son los dueños de Gilead. Yo le había dicho que uno de ellos, de los grandes accionistas, es George Soros, pero vamos a entrar un poco más porque, por ejemplo, uno de los accionistas, hoy ya no directamente directivo de Gilead, son dos ex secretarios de Estado de Estados Unidos, valga la redundancia, en 3 oportunidades, uno, por ejemplo, en 2, otro en distintos gobiernos, y por ejemplo, Estados Unidos rápidamente, y la FDA, que es la que vigila todo esto y la que da los ok para los medicamentos, rápidamente dio su ok a Remdesivir, y ahí es donde yo decía el dióxido de cloro, y recordaba que yo había dicho que es un tratamiento bastante económico, es muy económico e ideal, si es que se aprueba, para países de tercer mundo como Ojalá que sí, y empecemos a investigar también nosotros, Sil. Tenemos que ir cerrando, así que ¿de qué hablamos la próxima? ¿Podemos tocar un poquitito de vuelta a este tema? No, vamos a entrar totalmente en Gilead y Remdesivir, porque como les dije, Remdesivir ha llegado acá, y sin embargo yo les cuento que para que un paciente para entrar un poco ya en el próximo bloque, sea curado, se necesita algo así como 6 ampollas. Cada ampolla que está llegando al país de Remdesivir cuesta 2 millones de guaraníes. Qué bárbaro. Bueno, Sil, así con este precio nos despedimos, y qué increíble nota, increíble tu investigación. Realmente yo ahora mismo me pongo a investigar porque me quedé con unas cuantas dudas. Así que en el privado nos comunicamos contigo, ahí en las redes sociales justamente está en pantalla, y Oscar, mi compañero, tiene algo que decir. Gracias, Sil.